Puede sentarse, mantenga la adoración. Hay miembros físicos. Hay un miembro del cuerpo que está afectado. Hoy Dios va a sanar ese miembro. Hoy vas a poder caminar bien. Hoy vas a poder enderezar tus piernas. Hoy vas a poder estirar ese tendón correctamente. Porque en las riquezas en gloria, en los tesoros en gloria, está tu salud también. Además de la salud, hay arquitectos, hay ángeles diseñadores, hay ángeles que son diseñadores y arquitectos de construcciones. Amén, aleluya. Jesús dijo: yo me voy a preparar moradas para ustedes. Y no crea que Él las va a preparar Él solo. Hay ángeles de Dios con Él preparando esas moradas eternas. Hay ángeles diseñándolas bien bonitas. Así que, estimado hermano, si usted está pasando por una situación en la cual anhela que Dios te provea para tu casa, para lo que es el proyecto de construcción, para el siguiente, digamos, nivel de la iglesia o de tu ministerio, Dios va a enviar una cuadrilla de ángeles que van a tocar las puertas de tu casa y te van a decir, aunque no lo entiendas cómo, aquí venimos porque nos dieron una orden de venir a rediseñar o a diseñar tu casa. Te faltaba el terreno, queremos decirte que ya está el terreno. En unos días te va a venir la escritura, no sabrás cómo te va a llegar, pero Dios lo va a hacer posible. Estoy activando palabra profética en fe ahorita. ¿Cuántos están necesitando que Dios empiece una construcción que ha estado pendiente desde hace años? Santo Dios, pastor, Dios me está revelando algo concerniente a construcciones, casas, incluso el templo, pastor. Pastor, te suelto esta palabra profética. Yo quiero que te pongas de pie allá atrás y te suelte te voy a soltar esta palabra profética. Solamente quiero que le escuche el pueblo, solamente que lo escuche. Y tambri haso meneke sindiramasa embreso hatun derebe indiramashi elexi hamaha otime presa. Prepárate, dice el Señor, con la cuadrilla de trabajo, aunque sea pequeña. Prepárate, porque te voy a sorprender con la segunda planta de esta iglesia. Sigo hablando de parte de Jehová. Prepárate, porque yo te voy a enviar, dice el Señor, albañiles, arquitectos, y te voy a enviar todo el material de trabajo: hierro, cemento, arena, piedrín, hormigón, porque tu visión fue clara y nunca te limitaste y le dijiste a Dios: no puedo a los lados, pero voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Aleluya. Pastor, te van a llamar de empresas, te van a llamar de constructoras, van a llamarte a ti, van a llamar a la superintendente, van a llamar a la secretaría de la iglesia y te van a dar las noticias. Incluso dueños de ferretería te van a decir qué necesita, cuánto material necesita, que se lo vamos a ir a sembrar a su iglesia, se lo vamos a ir a dejar para que empiece a levantar la obra, dice el Señor, porque tu visión ha sido grande. Aleluya. Esa palabra empieza a desarrollarse ahora. ¿Cuántos están recibiendo palabra profética ahí? Esta palabra es para usted también. Yo no sé por qué, pero esta persona, esta mujer que está en la tercera silla, en esta línea, está vinculada con algo que tú has anhelado concerniente a construcción de casa, un lugar que tú necesitas. Ponte en pie. Has estado clamando por algo así. Has estado pidiendo
Quiero que lo enfoque, que haya una evidencia. Porque estoy hablando de parte de Dios. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o es mentira? Es verdad. ¿Sabes que Dios te ha hablado ahora mismo? Pues Dios te dice, va a ser sobrenatural lo que voy a hacer contigo, concerniente el terreno y la construcción de tu casa. Basta ya de humillaciones, porque te voy a bendecir, te dice Dios. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Espera esto. Levanta tu mano. Solo toquen el hombro y dé un paso hacia atrás. La hermana. Ahí está. Mira para acá. Esta unción que va a venir para ti, va a romper las cadenas. Sopla sobre ella. Sopla, Jehová. Dios está hablando, Dios está hablando. Sopla. Ese es el poder de Dios. Tócala más. Más. Recibe. Recibe. Se cayeron las cadenas. Se cayeron. Aleluya. Aleluya. Vacía tenda. Andaré bequín lo vaya basé. Se quebrantó la miseria. Se quebrantó. Sopla. Sopla. Más. Más, 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 más. Fuego, fuego, fuego de Dios. Recíbelo. Ahora. Sopla. Déjela que el Espíritu de Dios la está saturando. Sopla. Ay, Dios está hablando. ¿Cuántos quieren que Dios siga hablando? Entonces sigue escuchando la prédica atentamente, porque ahí le está hablando Dios. Y remember su katina ma, bro, Hashem, elekendene masheda. Alguien aquí está creyendo que Dios le va a dar el recurso que necesita. ¿Alguien lo está creyendo? Es que en los tesoros del Rey Eterno también tenemos salud, ángeles arquitectos que van a diseñar tu casa, ángeles cirujanos que van a hacer cirugías en el cuerpo, ángeles guerreros, y todos los recursos que necesitamos están en esa dimensión que Jesús abrió para nosotros. Ahora usted se podrá preguntar, si Dios es tan bueno y tiene todo esto disponible, ¿por qué hay gente que no lo recibe? ¿Por qué hay cristianos que parece ser que vivieran sirviendo a un Dios que no tuviera todas estas oportunidades para nosotros? Quizás es una pregunta que usted se puede hacer, porque vemos la iglesia y hay gente dentro de la iglesia que lo menos que le vemos son beneficios de las cosas grandes que hay en los tesoros del reino de Dios. Es más, el único beneficio que a veces vemos es que va a ser salvo, y realmente ese es el más grande beneficio que usted puede tener, y es bueno. Y vamos para la patria celestial. Pero la Biblia también nos enseña que mientras estemos en esta tierra, mientras estemos siendo testigos de Jesucristo en esta tierra, Dios va a proveernos, Dios va a bendecirnos, Dios va a prosperarnos, Dios va a mostrar su gloria para que seamos testimonio a los incrédulos, a los impíos y a las naciones de esta tierra. Pero aún a pesar de eso, todavía vemos que hay gente que nunca lo alcanzan. Y si nosotros vemos en los puntos más pequeños, hay personas, por ejemplo, el punto más pequeño, tal vez un problema de salud. Vamos a poner ese contraste. No todos los que vienen enfermos a la iglesia se van sanos, ¿se ha fijado? No todos los que vienen a un servicio de milagro se llevan el milagro. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué es lo que estará sucediendo? Lo que sucede es que por ello se le denomina dimensión. Esto es, estimados hermanos, como decir el ejemplo del barbero, ¿verdad? Y el cliente. ¿Cuántos han escuchado el ejemplo del barbero y el cliente? Tal vez no lo ha escuchado, pero se lo voy a contar ahorita. Llegó un cliente donde el barbero y empezó a cortarse su cabello. Pero mientras se cortaba el cabello,
mientras el dueño de la barbería le cortaba el cabello, le daba el servicio, este cliente empezó a tratar de leer un folleto cristiano, a leer la Biblia, y aquel que le estaba prestando el servicio de barbería lo quedó viendo así, todo como ateo, incrédulo, y le dice: ¿y es que tú crees en ese Dios de los evangélicos? Y aquel barbero, aquel cliente lo quedó viendo y le dijo: claro que sí creo, le dice, Él me ha salvado, Él me tiene bendecido. Y este hombre de la barbería, incrédulo, lo quedó viendo, burlándose de él, le dijo: si tu Dios fuera bueno y existiera, ¿por qué hay tanta hambre allá afuera? ¿Por qué hay tanta gente en crisis? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta gente en miseria? ¿Por qué hay tanta gente que vive mal? El cliente cristiano evangélico se quedó viendo y no encontró palabra para poder refutarle aquel cuestionamiento. Se fue pensativo, no quiso discutir con el barbero que le había prestado el servicio, y se fue. Y mientras iba a subir a su medio de transporte para llegar a su casa, de repente miró a un hippie muy mechudo, así, el cabello le caía hasta abajo, pelotoso de viaje, maloliente, barbudo. Entonces se le encendió la chispa y se regresó inmediatamente, llevando con él al hippie, y se lo presentó al barbero y le dice: mira, tu barbería no sirve, y para mí que tú ni siquiera existes, porque si existiera y tu barbería fuera buena, este hombre estuviera bien prolijamente barbeado y bien elegante, pero mira cómo está, le dice. Entonces el barbero le dijo: es que me estás ofendiendo, mira cómo te he dejado a ti. Si esto no ha pasado en este hombre, es porque él no ha venido a mi barbería a buscarme y a pagar el precio para poderse cortar el cabello y poderse embellecer y barbearse bien. Aprovechó la oportunidad el cliente y le dijo: pues eso es lo mismo que sucede con Cristo, con Dios y su riqueza. Si tú no le buscas, Él no te puede bendecir. Si tú no le buscas, Él no te puede cambiar. Si tú no te acercas a Él, si tú no te acercas a Él, Él no te puede sacar de la crisis en la que estás. Lo mismo sucede en el ámbito de la bendición de Jehová. Debemos nosotros que comprender, gloria al Señor, que este ejemplo nos hace recordar lo que la Biblia dice. Dice la Escritura en el libro de Hebreos: acercaos al trono de la gracia, gloria al Señor, para inquirir misericordia para el oportuno socorro. Hay que acercarse si queremos ver la mano de Dios. Hay que buscarle si queremos ver proeza. Hay que buscarle si queremos ver cosas que ojo no vio ni oído ha oído, gloria al Señor. Hay que acercarse buscando completamente a Dios para poder entrar en la dimensión donde vienen las bendiciones ilimitadas para nosotros. Alguien le da un aplauso a Jesús por eso. Hermanos, no todos reciben. ¿Y por qué? Porque eso es otra dimensión. Lo digo una vez más. Eso es otra dimensión, porque no está en nuestro plano, ni funciona de acuerdo a nuestros estándares. La dimensión de vivir, gloria al Señor, caminos de cielo abierto, caminar en una dimensión de cielos abiertos, tiene que ver con otro plano, un plano totalmente diferente al cómo funciona nuestro plano terrenal. Es por eso que no todos acceden. ¿Dónde está tu milagro? En la dimensión que abrió Jesús. Lo digo una vez más. ¿Dónde está tu milagro? En la dimensión que abrió Jesús para beneficiar a los seres humanos.
¿Dónde está la construcción de tu casa? En la dimensión que abrió Jesús para beneficiarte con la entrega de un terreno y una construcción sobrenatural y milagrosa. ¿Dónde están los recursos de las bendiciones económicas para aquellos que le servimos a Jesucristo? ¿Dónde están las sanidades? En la dimensión que abrió Jesús. ¿Dónde está tu salvación? En la dimensión que abrió el mismo Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Dónde están aquellas cosas que dice 2 Corintios 2:9? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la dimensión que abrió Jesús en el Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Oh, es que Jesús merece la gloria, Jesús merece la alabanza. Y esa dimensión funciona de acuerdo a otras leyes. La dimensión espiritual, estimados, se refiere a la búsqueda de un propósito, de una conexión, de algo que está más allá de la experiencia humana, material. Es una parte fundamental de la persona que se reveló a través de Jesucristo. ¿Quién es esa persona? Es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. A través de la búsqueda del Espíritu Santo, nosotros podemos entrar a esa dimensión, gloria al Señor, aleluya. Es el Espíritu de Dios el que nos conecta. Es simplemente, amado hermano, otro plano ilimitado en el que podemos adquirir todas las cosas, a diferencia del plano limitado en el que nosotros vivimos. ¿Cuántos están aprendiendo? Por esta razón es de entender que no todos pueden hacer alarde de estos beneficios, porque para hacer alarde de estos beneficios hay que entrar en esa dimensión. Usted se da cuenta que no todos testifican. Usted se da cuenta que no todos hablan de la grandeza que Dios ha hecho. Hay quienes prefieren callar, porque para poder entrar a recibir estos beneficios hay que entrar en esa dimensión. Yo le voy a decir algo. A veces cuestionamos, o hay gente que cuestiona el hecho de que Dios pueda hacer obras portentosas porque no lo ven. Pero el no verlo hecho realidad en nuestros medios no significa que no esté sucediendo en otros lugares, en otras distancias, en otros territorios. Usted tiene que estar bien informado. Usted se da cuenta a través de redes, a través de medios televisivos o a través de testimonios, como hay personas que comparten lo que Dios ha hecho. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios resucitó muertos, Dios hizo milagros, Dios hizo proezas, Dios hizo señales, Dios manifestó una obra tremenda. Y podemos escuchar los comentarios, lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Es que los niveles de fe no son iguales, son diferentes. El hecho que no esté sucediendo ahora en su barrio, o que usted todavía no lo haya visto, no quiere decir que no esté pasando. La Biblia muestra que ya sucedió. La Biblia muestra que Jesús lo hizo. La Biblia muestra que Jesús hizo proezas. La Biblia enseña que Jesús hizo milagros, que Jesús le sacó de la boca a un pez la moneda para pagar los tributos en aquella cultura. Si Él lo hizo allá, Él puede sacar lo que tú necesitas para pagar esa deuda. Él puede sacar lo que tú necesitas para que canceles esa deuda, para que salgas de la miseria y para que puedas empezar a invertir. Estoy llevando tu fe al nivel de creer que hay acceso para que tú puedas llegar a tomar lo que es tuyo, a tomar tu bendición. Aleluya. Gloria al Señor. Alguien alaba a Dios. Hermanos amados, para poder empezar a entrar en esta
dimensión, tenemos que considerar algunos principios bíblicos. Uno de los principios bíblicos que tenemos que considerar es lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 3. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Ajá, ¿se da cuenta de eso? Eso está tremendo. Dice acá que pedimos y no recibimos, pero no dice que es que no recibimos porque Dios no tenga para darte o porque a Dios se le haya agotado, sino que lo que está diciendo es: no recibes porque pides mal. Diga conmigo: hay mucho para mí, pero es que no has pedido bien. Porque la Biblia dice acá, seguido de esto: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, ¿qué es lo que no quiere decir? No quiere decir que Dios quiera darte para que tú puedas resolver todo tipo de situaciones que tengas. Porque la Biblia dice: yo quiero que sobreabundéis para toda liberalidad. O sea, para que todo lo que tú necesites. Lo que está diciendo este texto en el libro de Santiago, que pedimos mal cuando en vez de priorizar a Dios, priorizamos los deleites nuestros terrenales. Entonces lo que Dios está diciendo es: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, el capital para invertir en ese negocio, yo te voy a poder dar todo eso, pero antes de pedirme por eso, yo quiero que priorices una petición primero, que yo te dé y te provea para enriquecer y bendecir mi obra y mi reino. Lo que está tratando de decir Dios es: pon primero como prioridad el reino de los cielos y después pídeme todo lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar, que yo te lo voy a entregar. En otras palabras, ¿cuándo es que nosotros empezamos a pedir bien? Porque Santiago dice: ustedes piden mal, por eso no reciben. Pero ¿cuándo es que nosotros empezamos a pedir bien entonces? Empezamos a pedir bien cuando ponemos en práctica lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Priorizad en todo lo que pidáis que yo te prospere. Primero priorizad que yo te prospere para apartar primicia, para que el reino de Dios avance. Primero pedí que yo te prospere para apartar primero lo que va a edificar la obra de Dios, y después de eso pedime todo lo que querrás, porque yo sé, dice Jesús, de lo que tenés necesidad yo te voy a proveer. Después de que tú priorices el reino, después de que tú priorices el avance de la obra, entonces yo no me voy a limitar a darte todo lo que hay en las riquezas en gloria. Porque si yo te voy a bendecir, dice Dios, es que te voy a bendecir conforme a tu riqueza en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí empieza, pastor, la revelación de la dimensión que Jesús abrió para que caminemos en esa dimensión de un camino de abundancia. ¿Se da cuenta? Estábamos en la iglesia, pero todavía habían cielos de bronce. Estábamos en la iglesia, pero todavía sentíamos tierra como de hierro, como que no producía para nosotros. Emprendíamos un negocio y después de 2 meses lo cerrábamos. Emprendíamos algo y después de un tiempo se caía. Emprendíamos un proyecto y de repente todo se iba abajo. Era como tierra de hierro, nuestra plataforma por la cual estábamos caminando. Hay gente que todavía está caminando así. Hay otros que están clamando
clamando a Dios porque todas las puertas acá abajo se le han cerrado. Y dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? Siento como es que hay cielos de bronce, como que Dios no me escucha. Lo que está sucediendo es que no ha entendido que para poder caminar en la dimensión de un camino bendecido, pues lo que no has entendido es que para caminar, gloria al Señor, en una dimensión que abre los cielos de manera constante, vas a necesitar primero saber pedir, pero pedir bien, gloria al Señor. ¿Cuándo pedimos bien? Cuando nuestra petición se alinea al deseo de Dios, a lo que Dios piensa, a los propósitos de Dios. Cuando hay una alineación de cómo pensamos, de cómo visualizamos, si cómo pensamos, si cómo visualizamos es de acuerdo a cómo Dios piensa, a cómo Dios visualiza, quiere decir que está alineado a cómo Dios piensa, a cómo Dios mira. Por lo tanto, cuando tú pidas, vas a pedir conforme a la visión del Espíritu, a la mentalidad de Cristo. Entonces la petición, al llegar hacia Dios, Dios va a decir, esa petición que ha salido de tu visión, de tu pensamiento, se alinea a lo que yo veo, a lo que yo pienso, dice Dios, a lo que yo quiero hacer. Es por eso que inmediatamente yo le voy a dar pase al arcángel para que te lleve la respuesta hasta tu casa, hasta tu familia. Inmediatamente esa santo Dios mío, esto está fuerte. Inmediatamente tu petición no se quede en el techo de tu casa, no se quede en el primer cielo, ni en el segundo cielo. Los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines hacen alegría, hacen alabanza, dan júbilo y están contentos porque ha llegado la petición de un siervo que ama la obra de Dios. Y ellos inmediatamente la pasan directamente. Le dice, me imagino, Miguel a Gabriel, le dice, vamos, no me lo retengas, no me entretengas la petición de doña señora, de doña fulana, pasámela de paso allá, pasámela de paso. Y viene un arcángel, lo lleva corriendo, se lo lleva a Dios y le dice, aquí te han pedido algo que pocas veces se ve en la eternidad. ¿Y quién pidió? Pidió doña Juanita, pidió doña fulana, pidió algo que se alinea contigo. Y dice Dios, ¿cómo es posible? Manda truenos, rayos y centellas a la tierra, que se aparten los demonios, que se aparte el infierno, porque yo envío un comité, una cuadrilla de ángeles que van a llevar el diseño para la construcción de esa obra, para la construcción de esa casa, para la necesidad de mi sierva, porque ha priorizado primero el avance del reino, el avance del reino. Cuando tú priorizas, tu petición pasa de paso al trono de la gracia. Dios mío, yo te estoy dando una perla. Dios mío, usted no entiende la magnitud de este mensaje. Usted debería de comprender la magnitud de este mensaje. Hoy se te está dando en tus manos un secreto, cómo a partir de ahora caminar en la dimensión de un camino de cielo abierto, de cielo abierto, de cielo abierto. Con estos principios, usted a partir de hoy, le aseguro, nunca más va a vivir en desgracia, nunca más va a vivir en limitación, nunca más van a caer tus proyectos, nunca más vas a sentir que el enemigo se levante por encima de ti. Nunca, si usted a partir de este principio lo pone en práctica, porque este es el primer principio que te abre la dimensión de caminar en cielo abierto, en cielo abierto. Alguien está creyendo que a partir de hoy va a caminar en cielos abiertos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo diferente a caminar en la dimensión de cielo abierto? Ya usted lo sabe. Ya sabe lo que dice Deuteronomio 28. Caminar en limitación y en escasez.
Pero hoy estamos caminando, estamos entrando a la dimensión. Yo quiero llevarte de la mano hoy a caminar en la dimensión de cielos abiertos. Hay alguien que quizás vino hoy pensando que su milagro iba a ser sencillamente facilito, como aquel rey Naamán, aquel general Naamán del ejército sirio. Llegó y dijo: yo pensé que el profeta se bajaría de la azotea y vendría a mí y me ungiría con aceitito e inmediatamente me diría: estás sano, vete limpio a tu casa. Mas sin embargo el profeta se quedó allá, me mandó un siervo y me dijo: ve a un acto profético, zambúllete 7 veces allá y después de eso saldrás limpio. Y se enojó porque miró que el agua no estaba como él quería. Es que las cosas no son a tu lógica, es como Dios quiere hacerlo. Y pensó que iba a ser fácil. Nada en esta vida es gratis. Ni siquiera que te hayan dado a luz es gratis. Tuvo que pagar tu madre en el hospital para que te pudieran. Y si no, tuvo que pagarle a una partera, no sé cómo le llaman acá, pues una comadrona, ¿verdad? Tuvo que hacer algo. Tuvo que haber dolor. Usted dijo: el profeta solo me da una palabra y voy a salir sano. Y ya llevo más de 1 hora aquí escuchando un mensaje. Es que yo te voy a decir algo. Yo te pude haber declarado la sanidad inmediatamente, pero va a seguir necesitado igual que antes. Yo prefiero darte ahora mismo los principios para que tú vivas una vida bendecida. Y si después de esto vives tan bendecido que ya no necesitas que un profeta venga y te profetice y ore por ti, gloria al Señor. Me voy para otro lado a darle palabra a otro, pero sé que hay alguien que quedó edificado y que está caminando en una nueva dimensión. Aleluya, gloria a Dios. Y es que solo así podremos hablar el lenguaje de Dios. Es la única manera, estimados hermanos, de adoptar el vocabulario de Dios. El vocabulario de Dios. Dios le dice al profeta Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 1, verso 11 al 12, Dios le dice al profeta Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Cuántos lo han escuchado? Le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Porque a Dios le importa cómo estás viendo tú. Porque Dios sabe que de tu visión, porque la visión engendrada solo por el Espíritu de Dios, una visión grande, una visión que se conecte al avance del reino, una visión que priorice el avance del reino de Jesucristo, solamente puede ser adoptada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios le habla al profeta y le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Porque tal cual tú piensas espiritualmente, así miras espiritualmente. ¿Cómo piensas de ti? ¿Cuántas veces has pensado que sos fea? Y por cuanto piensas que eres fea, vas al espejo y te ves fea y dices: qué desbaratada estoy. Y tal vez no lo estás. Tal vez llega otro que tenía ratos que no te miraba y dice: hermana, qué joven que se mira. Los años como que se han hecho, digamos, así como que no te conocen. Y usted dice: qué barbaridad esa hermana, más salamera. Pero no es que sea salamera la hermana. Lo que pasa es que hay algo diferente que tú no estás viendo. Tú no estás viendo con la visión del Espíritu. Ni tu mente está siguiendo los pensamientos de Dios. Por eso te cuesta verte como una mujer bendecida, como una mujer prosperada, como una mujer, gloria al Señor, que va a crecer, que va a avanzar, que va a sacar su hijo adelante, que va a vivir en victoria. Dependiendo cómo tú te veas, así Dios va a hacer posible que las bendiciones que veas se materialicen en tu vida. Yo te pregunto, como Dios le preguntó al profeta: ¿qué estás viendo ahora? ¿Qué estás viendo, pastor, en el Espíritu? ¿Qué están viendo tus diáconos? ¿Qué están viendo los miembros de la iglesia? Dios te reta ahora y te dice: ¿qué estás viendo? Y no es que estás viendo con tus ojos de carne, es que estás viendo en tu espíritu. ¿Qué miras? Te mira bendecida,
te miras que sales adelante. La Biblia le dice al profeta, la Biblia dice que el profeta recibió la palabra de Jehová y después le respondió a Jehová y le dijo: yo miro una rama de almendro que reverdece. Y Jehová le respondió en el verso 12: bien has visto, Jeremías, porque esa es mi palabra que se está apresurando para ponerla por obra. Lo que está diciendo Dios es: se está acelerando el cumplimiento de la palabra profética. Se está acelerando el cumplimiento de lo que estás viendo. ¿Qué estás empezando a ver ahora? Tú no puedes ver algo que el Espíritu no te lo revele. Y tú no puedes tener un vocabulario apegado a la palabra si no piensas como piensa Dios. ¿Cuántos creen que esto es posible? Para el que no lo cree, se lo voy a revelar escrituralmente. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 7: tal cual es el hombre en su mente, así es él. ¿Me está comprendiendo? Tal cual el hombre es en su mente, así es él. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Lo que tú miras es lo que tú piensas. Y lo que tú piensas se convierte en una petición delante de Dios. Y es por eso que hay peticiones que no prosperan delante de Dios, porque lo que estás viendo y lo que estás pensando no es conforme a lo que Dios ha visto acerca de ti y a lo que Dios ha pensado acerca de ti. Por lo tanto, tu petición no es escuchada. Entonces tú dices: ¿qué está pasando? Porque siento que no crezco, porque siento que no viene la respuesta, porque siento que Dios no me escucha, porque siento que el cielo de bronce. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que a ti te falta adoptar los pensamientos de Dios dentro de tu vida. Cuando tú empieces a pensar como Dios piensa de ti, vas a empezar a hablar peticiones conforme a lo que Dios quiere que pidas. Ya no vas a acercarte pidiendo: Señor, si quieres dame un carrito, aunque sea con las 3 llantas, aunque falte una. Señor, dame una casa, aunque sea una casita, pero dame algo. Señor, dame una moto, aunque sea de las más desastrosas ahí, pero dame algo. Y dice Dios: eso no es lo que yo estoy viendo de ti, eso no es lo que yo he visto para ti, esa no es mi visión, hija mía. Eso que estás pidiendo no es lo que yo pienso hacer contigo. Por lo tanto, petición denegada, petición denegada, petición denegada, porque usted no está pidiendo, ni siquiera está priorizando lo que es concerniente al avance del evangelio del reino. Y además de eso, no estás pidiendo algo que se adhiera o que se conforme a lo que Dios piensa de ti. ¿Me estoy dando a entender ahora? Diga conmigo: mis pensamientos deben ser diferentes. Si usted ha pensado que nunca va a crecer, nunca va a crecer. Si usted ha pensado que nunca va a construir, nunca va a construir. Si usted ha pensado que su negocio no va a pasar de ese lugarcito chiquito, nunca va a pasar de ahí. Y no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no tenga recursos, es porque simplemente te cuesta hablar el vocabulario de Dios. Es porque simplemente te ha costado adoptar el vocabulario de Dios. Gloria al Señor. Cuando empieces a hablar como Dios habla, cuando empiece a pensar como Dios piensa de ti, la bendición se va a empezar a desatar. ¿Cuántos creen que la bendición se va a empezar a desatar? Para pedir a Dios debemos de pensar primero cómo pedir. Es por eso que necesitamos pensar diferente. Nuestros pensamientos deben ser alineados a lo que hay en la mentalidad de Dios. Mas de alguno ahora se preguntará: ¿qué es lo que hay entonces en la mentalidad de Dios? Mire lo que dice 1 Corintios 2:16. Dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Vea qué interesante lo que dice el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Nadie la conoció, porque todavía no se había escrito la palabra de Dios. Ahora que la leemos, ahora nosotros a través de la palabra conocemos la mente de Dios. Yo te pregunto algo, ¿dónde cree usted que está la mente de Dios? ¿Dónde está la mente de Dios? Aquí se manifiesta, aquí se revela la mente de Dios. Aquí dice cómo Dios te quiere ver, aquí dice cómo Dios te quiere levantar, aquí dice cómo Dios te quiere prosperar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien dice amén a eso? Y dice la Biblia, ¿quién le instruirá? Como quien dice, Dios no necesita ser instruido por ti, pero tú sí necesitas ser instruido por cómo piensa Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones dando órdenes al Espíritu Santo? Ajá, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces le ordenamos a Dios como que si Él fuera nuestro sirviente? Ve y haz aquello, vamos, hame esto. Y Dios, y yo veo a Dios como que te está, como que lo tomas como un trapeador, como que ve y hazme, ve y hazme, ve y hazme, como mandadero. Las cosas no son así. Las cosas es pedir al Padre en el nombre de Jesús, conforme su voluntad sea hecho, y Él te lo dará, Él te lo va a entregar, Él te va a bendecir. Necesitamos ser instruidos por el Espíritu Santo para poder tener la mente de Cristo en nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe? El Espíritu Santo inspira al apóstol a escribir que da por hecho que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Mire qué impactante este verso bíblico de 2 de Corintios 2:16. La Biblia da por hecho que todo aquel que le sirve a Jesús tiene que tener la mente de Cristo. Porque solamente a través de eso es que podemos tener acceso a todas las bendiciones de Dios. Ahora bien, estimados hermanos, los pensamientos de Dios son superiores en todos los aspectos a los del ser humano. Pero cuando el ser humano es transformado a una nueva criatura, redimido por la sangre de Jesucristo, entonces el ser humano puede adoptar una nueva naturaleza, debido a que Jesús prometió darnos su Espíritu Santo a nuestra vida para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Es ahí donde el Espíritu Santo se compromete a darnos la mente de Cristo a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Alguien se goza por eso. O sea que de manera que mediante el Espíritu Santo podemos adoptar, tener la mente de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa ungido. Es decir, para poder recibir la unción, para poder recibir la bendición de Jehová, para poder recibir todo lo que Dios tiene preparado a través del medio por donde viene la unción, tenés que pensar como el ungido. Tenés que pensar con una mente ungida. ¿Cómo piensa una mente ungida? Yo de aquí no me voy como vine. Yo de aquí me voy sano. ¿Cómo piensa una mente de Cristo? Una mente ungida piensa: yo de aquí me voy restaurado. Yo de aquí, yo me niego a irme a como llegué a este lugar. Yo me niego a irme en el estado en el que vine. Así piensa la mente de Cristo. Christus en la palabra, que significa ungido. La mente de Cristo quiere decir tener una mente ungida como Cristo la tuvo, como Cristo hablaba, como Cristo predicaba, como Cristo enseñaba, como Cristo anunciaba. Nunca anunció calamidad, nunca anunció miseria. Cuando había hambre, Él dijo: tráiganme lo que tengan, lo voy a presentar al Padre, oraré, y se multiplicó, y hubo comida hasta abundar y hasta sobró. Cuando habían necesitados de enfermos, Él los sanó, y Él dijo: como lo has creído, te sea hecho. No hay retraso, no hay retraso, hay avance. Alguien está aprendiendo revelación ahora. Lo dice amén. Que desde esta mentalidad podemos diseñar nuevas ideas.
¿Para qué? Para vencer todo tipo de adversidades. Podemos ser creativos en nuestras peticiones para con Dios desde esta mentalidad. Esto sería, estimados hermanos, como meter un proyecto delante de Dios para que se acople a los estándares de las perspectivas de Dios. Y si se acoplan, Dios dice, concedido. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien cree que está conectado a la perspectiva de Dios? 1 Corintios 2:11 lo declara. Se destaca en 1 Corintios 2:11 que nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios, quien los revela a aquellos que lo buscan intensamente. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo te va a revelar los pensamientos de Dios y te va a dar palabra para que le pidas a Dios como conviene. ¿Alguien lo cree? Gloria al Señor. Aleluya. En resumen, amados hermanos, la Biblia nos enseña que Dios no solo tiene pensamientos, sino que sus pensamientos son superiores a los pensamientos de los hombres. La Biblia lo deja claro en Isaías 55 del 8 al 9. Los pensamientos de Dios son pensamientos superiores, son pensamientos también de paz y de bien. Y esos pensamientos Él los revela a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Estos pensamientos son un reflejo del carácter y amor de Dios por la humanidad. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El asunto es que esta palabra se declara en el Antiguo Testamento antes que Jesús se manifestara como el Dios con nosotros. Es por eso que los caminos de los hombres eran demasiado diminutos, demasiado cortos, demasiado, digamos, coeficientemente limitados para cómo Dios pensaba. Eso fue antes de la gracia. Pero cuando Jesús abre el velo y nos da el Espíritu Santo, ahora los pensamientos de Dios pueden ser adoptados por el Espíritu Santo. Él ahora dice, ahora sí tus caminos pueden ser conformes a los caminos de Dios. Ahora sí tus pensamientos pueden ser igual de altos como los pensamientos de Dios. Porque cuando el profeta profetizó, Isaías 55, verso 8 en adelante, cuando él profetizó esto, todavía Cristo no había venido a morir por nosotros. ¿Cuántos me están comprendiendo esto? Dice Isaías, gloria al Señor, 55, 8 al 9. Yo quiero que usted me comprenda para que quede claro. Mis caminos son más que vuestros caminos. Dice también, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos son vuestros caminos. Son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos son también diferentes. Son más que vuestros pensamientos. Dice más altos y son más. Coeficientemente son diferentes. Pero cuando Jesús viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, y se rasga el templo, y se abre la dispensación de la gracia, y en Cristo Jesús se nos abre la dimensión del Espíritu. Jesús promete y dijo, es necesario que yo me vaya para que envíe el Consolador a ustedes, el que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, el que revela los pensamientos más profundos de Dios, como dice la Escritura, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, pero dice, nadie las conoció. Está hablando en tiempo pasado. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios en tiempo pasado. Pero dice en el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu limitado, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, diga conmigo, para que sepamos, aleluya. Aquí dice, para que sepamos
sepamos, gloria al Señor, lo declaro una vez más, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, gloria al Señor, aleluya. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios metido en nosotros ahora sí nivela nuestros pensamientos a la altura de los pensamientos de Dios, nuestros caminos a la altura de los caminos de Dios, porque ahora sabemos cuáles son los pensamientos de Dios. Ahora es diferente. Alguien entiende esa revelación y le da palmas a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Jeremías 29:11 lo dice. Este versículo declara cómo son los pensamientos de Dios para con nosotros. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para usted? Dice pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que usted espera. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? De paz. ¿Cómo tiene que pensar que Dios le quiere dar paz? ¿Cómo tiene que pensar que Dios quiere sanarte? ¿Cómo tiene que pensar que Dios quiere bendecirte? ¿Cómo tiene que pensar usted que Dios te va a dar todo aquello que usted espera conforme a la voluntad de Dios? Él quiere que tú seas sano. Él quiere que tú seas bendecido. Él quiere que tú vivas en una vida de abundancia. Él quiere que tú vivas en una vida de crecimiento. Él quiere que tú vivas en una vida victoriosa. Él quiere que tú vayas de victoria en victoria. Él quiere que tú vayas de gloria en gloria. Él quiere que tú vivas en una dimensión caminando bajo cielo abierto, porque escrito está, gloria al Señor, aleluya, que Dios piensa algo bueno acerca de ti, acerca de nosotros. Este pasaje nos asegura que Dios trabaja todas las cosas juntas para el bien de aquellos que le aman y que son llamados según su propósito. Gloria al Señor, aleluya. Este es el tiempo, esta es la temporada donde debemos hablar como Dios habla de ti. Dios no está hablando como te habla el mundo. Dios no te habla como te habla el que te envidia. El que te envidia trata de denigrarte. El que te envidió siempre trató de exponerte. ¿A cuántos sufrieron un momento de calumnia? Porque que si quisieron sacarte del escenario, te vieron que estabas creciendo y dijeron: la vamos a botar, lo vamos a cortar. ¿Y cómo vamos a hacer para que la gente deje de creer en su ministerio, deje de creer en el llamado de ese pastor? El diablo dice: lo vamos a manchar su reputación. Y es ahí donde el enemigo habla totalmente lo contrario a lo que Dios está hablando de ti. ¿Cómo Dios habla de ti? Dios habla de la siguiente manera: si alguien cae, restaurarle con espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú puedes caer en otra cosa peor. La Biblia no dice que lo denigre, la Biblia no dice que lo manche, porque cuando lo denigra y lo mancha, le cierran las puertas. Pero los pensamientos de Dios son diferentes. Los pensamientos de Dios dice: cae 7 veces el justo, pero Dios lo levantará. Aleluya. Los pensamientos de Dios son distintos.